Le regalaron un caballo, pero lo que hizo con él dejó al pueblo sin palabras. Lo que ocurrió después fue tan inesperado que nadie se atrevió a contarlo igual 2 veces. Suscríbete para más historias que te dejarán con el corazón en vilo. La primera piedra voló sin aviso y golpeó la cerca de madera justo al lado de la cabeza de Mateo. ¡Raro! ¡Brujo!, gritó un niño desde la sombra de una higuera. Mateo ni se inmutó. Se limitó a cerrar el cuaderno que llevaba sobre las rodillas y se levantó con calma, sacudiéndose el polvo del pantalón. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el camino de tierra y la brisa traía olor a pan tostado y hojas secas. Los murmullos detrás de la barda continuaban, pero él ya no los escuchaba. Había aprendido a vivir entre ecos que no eran suyos. Caminó de regreso a casa, al final del callejón de piedra donde las macetas colgaban como faroles mudos. La casa de Carmen, su abuela, olía a romero y a humo viejo. Desde la cocina salía el sonido del cuchillo golpeando madera, rítmico, casi como un corazón. ¿Otra vez te aventaron cosas?, preguntó Carmen sin voltear, pero con la voz tensa. Mateo dejó el cuaderno sobre la mesa y se encogió de hombros. Fue uno de los hijos de Tomasa, creo. ¿Y qué dibujabas hoy? Ella limpió sus manos con el delantal y le echó una mirada de soslayo. Un pájaro que se convierte en campana, respondió él bajando la vista. Carmen no dijo nada, solo lo observó unos segundos y después volvió al caldero. En el pueblo todos decían que Carmen tenía la vista, que sabía cuándo iba a nacer un niño y cuándo iba a morir alguien, solo por el olor que dejaba su cuerpo en el aire. A ella la temían, pero también la buscaban. A Mateo, en cambio, no sabían qué hacer con él. Afuera los perros ladraron. 3 golpes secos sonaron en la puerta. Carmen lo miró y asintió con la cabeza. Mateo abrió. Era Rosario, la panadera. Tenía el rostro arrugado por el sol y las penas, pero los ojos firmes. «Perdona la hora. ¿Está tu abuela? Es mi nieta. No come desde ayer. No quiere ni abrir los ojos». Carmen ya estaba tomando su bolso de cuero. «Mateo, agarra el frasco de alcanfor y las hojas secas del frutal. Vamos». Mateo obedeció, sin hacer preguntas. Le gustaba acompañar a su abuela en esas visitas. No por la gente, sino por lo que sentía cuando las personas cambiaban de expresión, cuando el miedo se aflojaba y el aire se volvía menos pesado. En la casa de Rosario, la niña yacía envuelta en sábanas de franela. Tenía la piel helada y los labios azulados. Carmen se agachó junto a ella y le susurró palabras que no eran de este tiempo. Mateo observaba, atento. Algo le vibraba en el pecho, algo que no sabía nombrar. «Dame la hoja», ordenó Carmen. Mateo la entregó. Ella la frotó en sus manos, la colocó bajo la almohada de la niña, luego tomó el frasco de alcanfor y lo abrió justo bajo su nariz. La pequeña parpadeó. «¿Ves?», dijo Rosario con lágrimas. «Ya respira mejor». Mateo sintió un nudo en la garganta. La niña lo miraba, no como los otros, no con miedo, con curiosidad. Al salir, Carmen no dijo nada, pero al llegar a casa, mientras colgaba su chal sobre la silla, murmuró: «No todos te temen, Mateo. Algunos simplemente no saben cómo mirarte». Él volvió a su cuaderno y, sin pensarlo, empezó a dibujar a la niña, no como la había visto, sino como la recordaría, con los ojos abiertos y una flor en el pecho. La noche cayó silenciosa sobre Valle Blanco. Los grillos cantaban en el campo y las campanas de la iglesia daban las 9. En la plaza, los niños ya no gritaban. En su cuarto, Mateo abrió la ventana. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Una de ellas parecía más brillante que las demás, y por un segundo creyó escuchar el sonido lejano de un relincho, como si viniera de otra parte del mundo. Esa mañana, el viento soplaba con un olor raro. No era a lluvia ni a leña quemada. Era un olor seco, como de metal viejo. Mateo lo notó al salir a tirar la basura del patio. Se detuvo unos segundos, mirando hacia la entrada del pueblo,
Como si algo estuviera a punto de romper la rutina, el sonido de cascos sobre piedra interrumpió el silencio. No era común que alguien llegara a caballo. Desde que los autobuses comenzaron a pasar 2 veces por semana, casi nadie usaba montura, salvo los ancianos. Mateo se asomó a la calle y lo vio. Un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo largo, sucio de polvo. El sombrero le cubría gran parte del rostro, pero lo poco que se veía mostraba una barba gris y unos ojos que brillaban como brasas apagadas. El forastero no dijo una palabra. Se detuvo justo frente a él. Mateo sintió que el tiempo se congelaba. Detrás del hombre, un caballo completamente negro, con una crin larga que le caía como sombra líquida sobre el cuello, resopló suave. «¿Eres tú, Mateo?», preguntó el hombre, con una voz ronca y pausada. Mateo asintió, sin saber por qué. «Entonces es tuyo». El forastero tomó las riendas del caballo y las puso en sus manos. Así, sin más. Mateo no pudo moverse. El caballo lo miraba, no como un animal, sino como si lo conociera, como si supiera algo de él que ni él mismo entendía. ¿Quién es usted?», logró preguntar al fin. «Alguien que ya no tiene nada que dar, excepto esto», respondió el hombre, y con una leve inclinación de cabeza se alejó caminando, perdiéndose entre los callejones. Mateo se quedó de pie, con la cuerda en la mano y el corazón rebotándole en el pecho. El caballo no se movía, solo respiraba hondo, tranquilo, como si estuviera esperando algo. En cuestión de minutos, varios vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Carmen salió a la puerta, secándose las manos con el delantal. «¿Qué demonios es eso, Mateo?», preguntó, con los ojos clavados en el animal. «Me lo dieron», respondió sin dejar de mirar al caballo. «¿Quién?». «Un hombre, no sé quién era. Dijo que era mío». Rosario apareció por la esquina con una expresión de susto y fascinación. «Ese caballo no es normal», murmuró. «Mira cómo te mira, como si hablara con los ojos». Carmen se acercó despacio, tocó el lomo del animal con la palma abierta y frunció el ceño. «No tiene marca, no huele a bestia, y sus patas no traen barro ni polvo». El caballo giró la cabeza y la miró directamente. Carmen retiró la mano. «Mételo al corral», dijo seria, «pero no lo amarres. Si quiere irse, que se vaya solo». Mateo obedeció. El animal caminó a su lado sin necesidad de tirar de la cuerda, como si entendiera, como si supiera el camino. Esa noche, el pueblo habló sin parar. Algunos decían que era un regalo del diablo, otros que era una prueba. Don Lorenzo, desde el balcón de su casa, le dijo a su esposa: «Un caballo así no aparece por casualidad, y mucho menos para ese muchacho». Pero en casa de Carmen, todo era silencio. Mateo no podía dormir. Desde su ventana miraba al caballo acostado en el corral, en perfecta quietud. A la luz de la luna, su cuerpo parecía hecho de sombra sólida. Entonces, sin saber por qué, Mateo sintió una lágrima resbalarle por la mejilla. No era miedo, no era alegría, era otra cosa, algo que no podía nombrar, como si una parte de él que había estado dormida acabara de despertar. Mateo pasó la mañana entera observándolo desde la ventana sin atreverse a bajar. El caballo no se había movido en toda la noche. Seguía ahí, echado en el corral, con los ojos abiertos, como si no necesitara dormir. Cuando por fin salió, lo hizo en silencio, con una cubeta de agua y un poco de alfalfa que Carmen guardaba para las gallinas. El caballo se incorporó lentamente, con una elegancia que no era de este mundo. Mateo lo miró de frente. «Te voy a llamar Sombra», dijo apenas en un susurro. El animal parpadeó despacio, como si entendiera. Mateo dejó el agua en el suelo. Sombra se acercó, olió el borde y no bebió. Tampoco tocó la alfalfa. Solo lo miró, fijo, tranquilo. «¿No tienes hambre?», preguntó Mateo rascándose la cabeza. Nada, ni un relincho, ni un movimiento brusco. Solo esa mirada larga que le atravesaba el pecho.
Mateo se sentó en el borde de la cerca, sacó su cuaderno. Quiso dibujarlo, pero no pudo. Cada trazo le salía torcido, como si el caballo se negara a ser copiado. Entonces intentó algo distinto. Cerró los ojos y dibujó sin mirar. Cuando volvió a ver la hoja, lo que había ahí no era el caballo, era él mismo, pero no como se veía en el espejo. Era él con los ojos abiertos, brillando, parado frente a un fuego. Carmen salió al patio con su taza de té en mano. «No come, ¿verdad?», dijo sin sorpresa. «Ni una hoja», respondió Mateo. «Ni agua, nada. No es como los otros», murmuró ella tomando un trago. «No lo trates como a los demás». «¿Y entonces qué se supone que haga?». Carmen lo miró con calma. «Escúchalo. Él ya te está escuchando». La idea le pareció absurda, hasta que pasó. Esa misma tarde, mientras arreglaba el techo del gallinero, Mateo se cortó el brazo con una lámina oxidada. No fue grave, pero sangraba bastante. Corrió al interior buscando las vendas y antes de que pudiera llegar a la puerta, Sombra apareció junto a él, sin hacer ruido, sin trotar, como si hubiera salido del aire. Mateo se quedó helado. El caballo se acercó y rozó con el hocico la herida. Fue apenas un toque, pero la sangre paró, el ardor también. Mateo se sentó en el suelo, temblando. No dijo nada. Solo respiraba rápido, con la herida ya seca y los ojos clavados en ese animal que parecía más viejo que el tiempo. Esa noche se acostó con el corazón revuelto. No era miedo, pero tampoco era paz. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de él, una que no sabía que existía, y Sombra, desde el corral, lo seguía mirando, sin pedir nada, sin moverse, solo ahí. Al día siguiente, cuando Mateo despertó, encontró el cuaderno abierto en su mesa. Él estaba seguro de haberlo cerrado. En la hoja siguiente había un dibujo nuevo. No lo recordaba haber hecho. Era una silueta negra, alta, con crines flotando al viento, y una figura humana de pie junto a ella, rodeada de árboles. Se asomó a la ventana. Sombra ya no estaba en el corral. Saltó de la cama, salió corriendo descalzo al patio, al callejón, al campo detrás de la casa. Nada. El corazón le palpitaba con fuerza. Se había ido. Lo había perdido. Entonces, al doblar la esquina de los naranjos, lo vio. Sombra estaba en el centro del campo rodeado de mariposas negras, cientos, y Mateo supo, sin entender cómo, que no estaba solo, que ya nunca más lo estaría. «¿Viste cómo lo sigue el caballo ese? Como si fuera su sombra», murmuró Tomasa mientras tendía sábanas en el patio, con la mirada clavada en el callejón. «Dicen que no come». «Ni bebe», respondió doña Elvira desde la ventana. «¿Tú crees que eso sea normal?». Las palabras corrían más rápido que el viento en Valle Blanco. En apenas unos días, Sombra y Mateo se habían convertido en el centro de todas las conversaciones. Y no porque él hiciera algo escandaloso. Al contrario, era el cambio lo que inquietaba. Mateo ya no caminaba encorvado, ya no evitaba las miradas. Ahora se le veía en la plaza por las mañanas, con el caballo pisándole los talones, como si fueran uno solo. A veces se sentaba en la banca de piedra y dibujaba sin levantar la cabeza, mientras los niños lo espiaban desde detrás de los pilares de la iglesia. Pero lo que realmente sacudió al pueblo fue lo de don Ciriaco. Una tarde, mientras intentaba levantar una caja de naranjas en su almacén, el viejo se cayó de espaldas y se quedó sin moverse. Todos pensaron lo peor. La gente se arremolinó en la puerta. Alguien gritó por ayuda, y antes de que alguien fuera por el doctor, Mateo apareció con Sombra. No dijo nada, solo entró. «¡Ey, muchacho, no toques nada!», le gritó uno de los trabajadores. Pero Mateo ya estaba junto al viejo. Sombra se acercó y bajó la cabeza. Solo un instante. Tocó el suelo con el hocico, justo al lado del brazo caído de don Ciriaco. Entonces el viejo abrió los ojos. Tosió. Se sentó. ¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca.
Un silencio espeso se apoderó del lugar. Nadie entendía, nadie quería entender. Desde ese día, los murmullos se volvieron cuchillos. Algunos decían que era brujería, otros que era un don de Dios. Rosario aseguraba que Mateo era especial desde niño, pero nadie la escuchaba con atención. «Eso no es humano», soltó don Lorenzo en la siguiente misa, casi en susurro, aunque lo suficientemente alto para que otros oyeran. Mateo, por su parte, apenas notaba la tensión, o eso parecía. Pasaba las tardes dibujando bajo el árbol de granada y cada vez que alguien se le acercaba, Sombra se interponía, tranquilo pero firme. Una mañana, Carmen llegó de la tienda y lo encontró en el corral con la frente apoyada contra el cuello del caballo. «¿Estás bien?», le preguntó dejándole una bolsa de pan a un lado. «Sí, pero todo se siente raro». «Como si algo estuviera por pasar», dijo sin despegarse de Sombra. Carmen se sentó a su lado. «A veces, cuando la gente no entiende algo, lo primero que hace es temerlo, y después lo ataca. Pero yo no he hecho nada», susurró Mateo. «Lo sé, pero a veces ni eso importa». Esa misma tarde, 2 gallinas del corral de Enriqueta aparecieron muertas. La anciana juró que fue el caballo, que lo vio merodear por ahí la noche anterior. «Ese animal no es de este mundo, y el muchacho tampoco», gritó desde su portal mientras media calle la escuchaba. Los murmullos se convirtieron en señalamientos, la plaza en un hervidero de ojos desconfiados. Y sin embargo, al caer la noche, cuando el pueblo dormía, alguien tocó la puerta de la casa de Carmen. Era una mujer con un niño en brazos, pálido como el yeso, con fiebre. «¿Está él, el muchacho?», preguntó con la voz quebrada. «Dicen que puede ayudar». Carmen la hizo pasar sin decir una palabra. Mateo ya venía bajando las escaleras, y Sombra ya esperaba afuera. La casa de doña Amelia quedaba al final del callejón empedrado, justo donde el musgo cubría las piedras y el aire olía a tierra mojada. Llevaba semanas sin levantarse de la cama, con la mirada perdida y los huesos rendidos. Su nuera, desesperada, había ido hasta la casa de Carmen sin importarle el qué dirán. Mateo no hizo preguntas, solo se puso la chamarra, se ató las botas y salió con Sombra pisándole los talones. En el camino nadie hablaba, pero todos miraban, desde las ventanas, desde las esquinas. Cada paso que daban él y el caballo parecía retumbar más de la cuenta. Cuando llegaron, el ambiente dentro de la casa estaba cargado. El silencio dolía. Amelia, pálida, respiraba con dificultad, los ojos abiertos, pero sin ver. Su nieta la sujetaba de la mano con fuerza, como si con eso pudiera traerla de vuelta. Mateo se acercó despacio. Sombra se detuvo en la puerta como si supiera que no debía entrar todavía. «No reacciona a nada», dijo la nuera, con los ojos hinchados. «El médico dijo que es cuestión de horas». Mateo miró a la anciana. Se agachó a su lado, le tomó la mano fría. No dijo palabra. Sombra entonces se movió. Entró sin hacer ruido, despacio, hasta quedar justo frente a la cama. La mirada de Mateo y la de Sombra se cruzaron por un instante, como si se hablaran sin decir nada. Luego, el caballo bajó la cabeza y con la punta del hocico tocó el pecho de la anciana, apenas un segundo. No pasó nada espectacular. No hubo luces ni temblores, solo un suspiro hondo, y Amelia, de pronto, parpadeó. Lentamente giró la cabeza y miró a Mateo. «¿Quién eres tú?», preguntó, apenas en un hilo de voz. La nuera soltó un grito ahogado. La nieta empezó a llorar, y Mateo solo se quedó ahí, inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de él se abría paso, como una grieta iluminada por dentro. Salieron sin hacer ruido. Sombra caminaba tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero el rumor ya corría más rápido que ellos. Para el mediodía, todo el pueblo sabía que doña Amelia había despertado, que el muchacho no dijo ni una palabra,
que el caballo fue el que la tocó, que desde entonces la anciana volvió a comer y hasta pidió café con pan. En la plaza las voces se mezclaban. Eso fue un milagro, te digo, insistía Rosario con los brazos cruzados. Amelia estaba desahuciada, yo la vi. ¿Y si es un truco? ¿Si nos están engañando?, preguntó don Lorenzo apretando el rosario entre los dedos. ¿Engañarnos para qué? ¿Con qué fin?, replicó Elvira. Pues para manipularnos. El demonio también sabe hacer maravillas, sentenció él. Mientras tanto, Mateo se refugiaba en el corral. Sombra estaba echado bajo el árbol de granada. Mateo se sentó junto a él con el cuaderno en las piernas, pero no dibujó, solo lo miró. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó en voz baja. ¿Qué soy yo contigo? Sombra no respondió, pero Mateo juraría que lo entendió, porque en ese instante el caballo estiró el cuello y apoyó la frente contra la suya. No por mucho, solo lo justo. Y Mateo, por primera vez en su vida, no se sintió solo. La iglesia de Valle Blanco olía a cera derretida y polvo antiguo. Don Lorenzo encendía una vela tras otra con movimientos tensos, como si el fuego le ayudara a ordenar las ideas. Afuera, el sol caía con fuerza, pero dentro el ambiente era denso, cargado. «Esto ya se nos está saliendo de las manos», murmuró, mirando la imagen del Cristo clavado en la cruz. «No es normal. No puede ser». En la banca más cercana, Rosario lo observaba con los brazos cruzados. «¿Y qué es lo que propones? ¿Que lo corramos del pueblo porque ayudó a una vieja a respirar?» Don Lorenzo se giró con el ceño fruncido. «No es eso. Es ese caballo. Nadie sabe de dónde vino. Y ahora resulta que lo siguen como si fuera un profeta». «La gente lo sigue porque lo vieron hacer bien», replicó Rosario firme. «¿Te molesta que sea él y no tú el que trajo alivio?» El sacerdote, que hasta entonces había estado en silencio, alzó la voz desde el altar. «No hay que apresurarse. El muchacho siempre fue peculiar, pero el miedo no nos puede guiar». «Esto no es miedo, padre», respondió don Lorenzo caminando por el pasillo. «Es precaución. Y si todo esto es una trampa, y si nos está manipulando, la gente está hablando de milagros, de señales. Eso puede volverse peligroso». «¿Para quién?», soltó Rosario. Hubo un silencio tenso. Solo se oían las velas crepitando. Esa noche en la plaza, don Lorenzo convocó a varios vecinos. No fue una reunión oficial, pero todos sabían lo que se iba a discutir. Las bancas de madera estaban ocupadas por rostros cansados y miradas inquietas. «Mateo no es un niño cualquiera», comenzó don Lorenzo caminando de un lado a otro. «Ustedes lo saben, lo han visto. ¿Desde cuándo un animal sana a una persona solo con estar cerca? ¿Desde cuándo un muchacho callado, raro, de pronto tiene ese poder? ¿Y si no es poder? ¿Y si solo está haciendo el bien?», preguntó doña Elvira con voz temblorosa. «¿Y si mañana ese bien se vuelve otra cosa? ¿Quién lo va a frenar? ¿Ustedes?». Nadie respondió. Entonces, desde el fondo, se levantó Salvador, el dueño del molino. «Yo lo vi. A mi mujer le quitó un dolor que traía desde hacía meses. Nadie más lo había logrado. Y ni cobró. Solo se fue». «No lo niego», dijo don Lorenzo bajando la voz. «Pero eso no significa que entendamos lo que está pasando. Y cuando no se entiende algo, hay que tener cuidado». Las palabras quedaron flotando en el aire. La duda se metía como humo en los corazones. No todos estaban convencidos, pero tampoco sabían cómo explicar lo que ocurría. Esa misma noche, alguien dejó una vela encendida frente a la casa de Mateo. Una vela blanca, con una flor seca al lado. Nadie tocó la puerta. Nadie dijo una palabra. Al día siguiente, había 2 más. Y al siguiente, 5. Mateo las miraba desde la ventana sin saber si debía tener miedo o esperanza. Carmen, detrás de él, solo dijo: «A veces la gente enciende velas no para rezar, sino para protegerse». Mateo bajó la mirada. Sombra se acercó por detrás y empujó su hombro con el hocico, y en ese momento Mateo supo que la paz del pueblo
estaba a punto de romperse. El primero fue Hilario, el zapatero. Llevaba años con la pierna dormida por una antigua caída. Se arrastraba por el taller como si tuviera plomo en los huesos. Una mañana, al ver pasar a Mateo y a Sombra frente a su puerta, se apoyó en el marco y dijo: «¿Será verdad todo eso que dicen, chamaco?». Mateo se detuvo. No respondió. Sombra, como siempre, simplemente se acercó y se quedó frente a Hilario. No lo tocó, solo lo miró. Hilario, sin entender cómo ni por qué, sintió un calor en la pierna. No era dolor, era como si la sangre volviera a moverse, como si algo dentro se hubiera despertado. Esa tarde, caminó hasta la plaza sin bastón. «Yo no creo en brujerías», dijo a los que lo rodeaban, «pero mis huesos ya no rechinan, y eso no es cuento». Después fue Clara, la costurera. Había perdido la vista en un ojo por la diabetes. Tocó al caballo apenas un segundo y juró que al día siguiente volvió a distinguir los colores de los hilos. Así, uno a uno, los casos se fueron sumando. Mateo no buscaba a nadie. La gente venía. Llegaban con dolores, con achaques, con pena en los ojos, y Sombra, tranquilo, los recibía sin moverse de su rincón. A veces los tocaba, a veces solo los miraba. «No es magia», dijo Carmen una noche mientras le ponía tilo a su té. «Es otra cosa, algo más antiguo». «¿Pero por qué conmigo?», preguntó Mateo. «¿Qué tengo yo que ver?». Carmen lo miró largo rato, como si le doliera decir lo que seguía. «Porque tú nunca tuviste miedo de escuchar lo que nadie oye, ni de ver lo que los demás prefieren ignorar». Mateo no supo qué responder. Pero en el pueblo la tensión subía. Lo que para unos era bendición, para otros se volvía amenaza. Don Lorenzo reunió a los suyos en el patio de la alcaldía. «No podemos permitir que esto siga», dijo con el rostro duro. «Está alterando todo. La gente ya no viene a la iglesia, vienen al corral de ese muchacho. ¿Qué sigue? ¿Que empiecen a rezarle al animal?». «Pero nadie ha salido lastimado», dijo Elías, el boticario. «Solo se sienten mejor». «¿Eso es malo?». «Es peligroso», insistió Lorenzo. «La fe mal dirigida puede abrir puertas que no se cierran». Mientras tanto, en la plaza, los niños jugaban cerca de Sombra, que ya se dejaba acariciar por algunos. Las ancianas se sentaban cerca solo para respirar el aire que él respira. Rosario, con voz baja, decía: «Es como si el caballo llevara algo dentro, no sé qué, pero limpia». Y en medio de todo, Mateo seguía sintiéndose un extraño. No sabía si estaba haciendo el bien o solo despertando algo que el pueblo no estaba listo para ver. Una noche, al regresar del campo, encontró una cruz pintada con cal en la puerta de su casa, blanca, grande, y a su lado una nota: «Con los milagros vienen los juicios». Mateo la leyó sin parpadear. Luego entró en silencio. Sombra, desde la sombra del patio, ya lo estaba esperando. La noche cayó espesa sobre Valle Blanco. El aire olía a tierra mojada y a leña quemándose en cocinas lejanas. Mateo no podía dormir. Seguía dando vueltas en la cama, con la cruz de cal pintada en su memoria, clavada como una espina. Se levantó, bajó descalzo por la escalera de madera y cruzó el patio en silencio. Carmen estaba en la cocina, encorvada sobre la mesa, escribiendo algo en un cuaderno pequeño, de esos de tapas duras y esquinas gastadas. «No puedes dormir, ¿verdad?», dijo sin voltearlo a ver. Mateo se sentó frente a ella. «¿Quién pintó la cruz?», preguntó en voz baja. Carmen levantó la mirada. Sus ojos estaban más cansados que de costumbre. Alguien con miedo, alguien que no entiende lo que ve, y cuando la gente no entiende, ya sabes lo que pasa. «Sí», dijo él mirando sus manos, «me pasa desde niño». Carmen cerró el cuaderno, lo empujó hacia él. «Ábrelo». Mateo lo hizo con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos, símbolos extraños, animales con ojos humanos, rostros conocidos y otros que jamás había visto. Pasó las hojas lentamente, sintiendo que algo se movía dentro de su pecho. «¿Qué es esto?». «Es tu herencia».
dijo ella con la voz quebrada. De tu madre, de las mujeres de nuestra sangre, todas sentíamos cosas, algunas más fuerte que otras. Algunas lo escondieron, otras lo negaron, pero tú naciste con eso muy despierto. Mateo se quedó en silencio. No sabía si estaba asustado, enojado o aliviado. ¿Qué tenía mi mamá? Lo mismo que tú, respondió Carmen. Veía más allá, sentía lo que los otros callaban y la naturaleza la seguía. Mateo tragó saliva. ¿Por eso murió? Carmen dudó un segundo. No directamente. Pero el pueblo, el mismo miedo que ahora ronda por aquí, ya lo conocía. Tu madre trató de ayudar y algunos la amaron por eso, pero otros no soportaron no entenderla. Mateo cerró el cuaderno. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque quise protegerte, porque pensé que si te alejabas de eso vivirías tranquilo. Pero luego llegó Sombra y ya no hubo marcha atrás. El nombre del caballo llenó el aire como una presencia viva. Mateo bajó la mirada. Afuera se oía un relincho lejano, suave como un suspiro. ¿Y él?, preguntó. ¿Qué es? Carmen lo miró con una mezcla de ternura y temor. No lo sé, pero no es solo un caballo. Eso sí te lo puedo jurar. Llegó contigo, para ti, como si supiera que era hora. ¿Hora de qué? De que escuches, Mateo. De que veas lo que eres. Mateo no dijo nada más. Tomó el cuaderno, se levantó y salió al patio. Sombra estaba ahí, de pie, iluminado por la luna. No se movía, solo lo miraba, y en ese silencio, con el cuaderno apretado contra el pecho, Mateo sintió algo que nunca antes había sentido, la certeza de que todo estaba por cambiar, para bien o para mal. El domingo amaneció con cielo nublado y un aire denso que anunciaba algo más que lluvia. En la plaza, el mercado abría como siempre, pero los rostros estaban distintos. Nadie hablaba en voz alta, nadie reía. La panadería de Rosario, justo en la esquina frente a la iglesia, era uno de los pocos lugares donde aún se escuchaba una voz firme. Ella amasaba con las mangas remangadas y las manos cubiertas de harina, pero con el oído atento. La conversación de ese día era más dura que de costumbre. Dicen que Mateo le susurra cosas al caballo, comentó Tomasa, recibiendo su pan con recelo, y que éste le contesta. También decían que tu suegra veía duendes en la barda del patio, respondió Rosario sin perder el ritmo. Y mírala, vivió hasta los 90. Tomasa no supo si ofenderse o reír. Un grupo de vecinos se reunía en la iglesia, convocados de manera informal por don Lorenzo. La tensión se sentía como cuchillo. Mateo no estaba ahí, pero su nombre estaba en todas las bocas. «Esto no puede seguir así», decía el alcalde con el ceño fruncido y las manos apoyadas en el respaldo de una banca. «Se están olvidando de Dios por creer en un muchacho que apenas habla y en un caballo que nadie sabe de dónde salió». «¿Y qué propone?», preguntó Salvador, el molinero. «¿Que lo echemos del pueblo?». «Que se le pida cuentas al menos», insistió don Lorenzo. «Que explique, que diga qué hace. Esto no puede quedarse como si nada». Rosario, al oírlo, se secó las manos en el delantal, salió de la panadería y cruzó la plaza con paso decidido. Entró a la iglesia sin pedir permiso. «Basta ya», soltó desde la entrada, alzando la voz. «Lo que están haciendo es una cacería». Todos se giraron hacia ella. El silencio fue inmediato. Ese muchacho no ha hecho nada malo. Nada. Ha ayudado. A mi nieto le quitó la fiebre sin tocarlo. A la hija de Enriqueta le calmó las convulsiones. ¿Eso es pecado ahora?, don Lorenzo la enfrentó con la mirada. «No sabemos de dónde vienen esas curas. ¿Y si son obra del mal? ¿Y si no lo son?», replicó Rosario. «¿Y si el mal no está en él, sino en la forma en que ustedes lo juzgan?». Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos agacharon la cabeza, otros cruzaron los brazos. El conflicto no era solo con Mateo, era con ellos mismos, con lo que creían, con lo que temían. Esa tarde, la plaza se llenó de comentarios encontrados. Había quienes defendían a Rosario, otros la tachaban de cómplice. Los niños seguían jugando cerca de la casa de Carmen,
pero los adultos cruzaban la calle para no pasar frente a la puerta. Mateo escuchaba todo desde su cuarto. No decía nada. Sombra estaba echado a su lado, como siempre. «¿Qué se supone que haga?», murmuró. El caballo movió la cabeza lentamente, como si le pesara el mundo, y entonces, como si el cielo decidiera intervenir, cayó un trueno seco. El primer relámpago iluminó el pueblo entero, y con él la certeza de que algo grande estaba por desatarse. ¿Y si fue el caballo? ¿Y si desde que llegó él, el cielo dejó de llover? La pregunta salió como un disparo en medio de la plaza, dejando un silencio espeso. Doña Trini la soltó sin levantar la voz, pero lo suficientemente claro para que todos escucharan. ¿Y si no era casualidad? ¿Y si no era solo el verano? La tierra crujía bajo los pies, reseca, partida como una cáscara vieja. Las huertas de Valle Blanco, que antes daban duraznos, tomates, maíz, ahora ofrecían polvo y ramas mustias. Los pozos bajaban cada día. El canal principal apenas traía un hilo de agua, y el río, que cruzaba como una serpiente viva entre los sembradíos, estaba seco. Por primera vez en décadas, el molino había dejado de girar. Los rostros en el pueblo cambiaron. Ya no había saludos en las mañanas, solo miradas duras, cargadas de ansiedad. La esperanza se evaporaba junto al rocío, y en cada conversación, tarde o temprano, salía el mismo nombre. «Todo empezó cuando ese caballo pisó este suelo», dijo don Lorenzo en una reunión improvisada en la alcaldía. Un grupo de hombres asentía, otros callaban. Nadie lo negaba del todo. La coincidencia pesaba. Antes de él llovía, no era abundante, pero llovía. Desde su llegada, ni una gota. ¿Qué más necesitamos ver? ¿Y qué propone?, preguntó el padre Álvaro, que había llegado sin ser invitado. «Que se vayan, el muchacho y el animal, que se alejen del pueblo, al menos hasta que vuelva el agua». «¿Y si se van y no cambia nada?», insistió el padre. «Entonces ya sabremos», respondió Lorenzo. «Pero ahora vivimos a oscuras, sin certeza. Y eso también es morir». Mateo lo supo por Rosario, que llegó agitada a la casa al caer la tarde. «Están hablando de echarte. Dicen que la sequía es por ti, por Sombra». Carmen dejó caer la jarra de agua que sostenía. El golpe retumbó en el patio. «¿Qué más van a inventar?», susurró ella con el rostro pálido. Mateo no dijo nada. Salió al corral donde Sombra lo esperaba. El caballo estaba inquieto, movía la cabeza, las orejas en alerta. El aire olía raro, no a lluvia, no a fuego, a vacío. «¿Tú sientes eso también?», le preguntó Mateo, acariciándole el cuello. Sombra resopló con fuerza. Esa noche las campanas no sonaron. El pueblo dormía con las ventanas abiertas, rogando por una nube, por un trueno, por una gota. Nada. A la medianoche, Mateo soñó con agua. Agua corriendo bajo sus pies, entre sus manos, sobre su cuerpo. Pero cuando despertó, su almohada estaba seca, el mundo igual de estéril. Al amanecer, un grupo se reunió frente a su casa. No golpearon la puerta, no gritaron, solo se quedaron ahí, en silencio, observando, esperando una decisión que alguien tendría que tomar muy pronto. Eran casi las 4 de la madrugada cuando Mateo se levantó sin hacer ruido. La casa dormía, pero él ya no podía. Algo en el pecho lo llamaba. No era voz, era impulso. Sombra ya estaba de pie, como si lo hubiera estado esperando. Sin decir palabra, sin dejar nota, salieron juntos. Las calles de Valle Blanco eran un desierto de piedra. Las farolas parpadeaban. Solo se oía el crujido leve de la tierra seca bajo las pisadas del caballo. Tomaron el camino hacia el río muerto. Al llegar, el paisaje parecía una cicatriz abierta. El cauce estaba completamente seco, cubierto de grietas profundas como arrugas viejas. Ni un charco, ni una gota. Mateo bajó por la orilla con paso firme y Sombra lo siguió. Caminaron hasta el centro exacto del lecho, donde antes el agua corría más fuerte. Ahí, Mateo se detuvo. Cerró los ojos. No pidió nada, no pensó en milagros. Solo se quedó ahí, respirando. Sombra levantó la cabeza,
olfateó el aire y relinchó. Un sonido agudo, potente que cortó la noche. La tierra vibró. No un temblor, sino un latido, apenas perceptible, pero estaba ahí. Mateo abrió los ojos, sorprendido. Tocó el suelo con la palma. Seguía seco, pero caliente. Sombra volvió a relinchar, esta vez más suave, como si respondiera a algo lejano. Y entonces simplemente se sentaron, ahí, en medio del río muerto. Mateo recostó su espalda en el flanco del caballo y cerró los ojos otra vez. Durmieron ahí, juntos, bajo el cielo sin luna. Amaneció con un zumbido, un sonido extraño para el que se ha acostumbrado al silencio, el agua corriendo. La primera en oírlo fue Clara, la costurera, desde su balcón. Se asomó, luego gritó. La voz corrió como fuego. En minutos, la mitad del pueblo estaba corriendo hacia el río. Y ahí estaba, el agua, delgada aún, pero viva, fluyendo por el cauce, limpiando el polvo, tragándose las grietas. Mateo seguía dormido sobre Sombra, envuelto en un resplandor tibio de sol temprano. Cuando abrió los ojos y vio el agua, no sonrió, no dijo nada. Solo se puso de pie y acarició el cuello del caballo. La multitud no se acercó de inmediato. Los observaban desde arriba, desde los bordes del río, algunos con lágrimas, otros con miedo. «¿Fue él?», susurró doña Trini. «No lo sé», respondió el padre Álvaro. «Pero algo sí cambió». Don Lorenzo llegó después con el rostro tenso. «Esto no prueba nada», dijo, aunque su voz ya no tenía fuerza. Rosario se adelantó unos pasos. «¿Y si sí? ¿Y si no queremos ver lo que ya está pasando?». Mateo los miró desde abajo, no habló. Dio media vuelta y comenzó a caminar río arriba con Sombra a su lado, dejando huellas mojadas en la arena, y nadie supo si debían seguirlo o rezar para no volver a verlo. Ese lunes amaneció distinto, sin viento, sin gallos, sin pasos en la calle, todo parecía suspendido. Mateo sintió algo apenas abrir los ojos. Un silencio espeso lo envolvía. Bajó las escaleras despacio, como si supiera lo que iba a encontrar. Carmen estaba en su mecedora, en el rincón donde siempre tomaba el té. Los ojos cerrados, la respiración detenida. Tenía el rostro en paz, como si hubiera decidido irse mientras dormía. No gritó, no lloró, solo se arrodilló a su lado y apoyó la frente en su regazo, temblando en silencio. No hubo velorio. Carmen lo había pedido así. Nada de misas, nada de llantos públicos, solo un pequeño altar en la cocina y una vela encendida. Mientras ordenaba sus cosas, Mateo encontró el cuaderno rojo. No era nuevo, pero tampoco tan viejo. Estaba envuelto en una tela color tierra. Lo reconoció al instante, lo había visto entre las cosas que Carmen escondía en la alacena alta. Lo abrió con manos temblorosas. En la primera hoja, una nota con su nombre, escrita con la letra firme de su abuela, para cuando ya no esté, porque es hora de que sepas quién eres. La carta no era larga, pero cada línea pesaba como una piedra. Carmen le hablaba con una claridad que jamás usó en vida. Tu madre podía ver cosas que no todos ven, sentía el dolor ajeno como propio. A veces curaba, a veces solo acompañaba, pero siempre fue distinta, como tú. Contaba que en la familia, desde muchas generaciones atrás, nacían personas con el don, una sensibilidad que no se podía aprender ni enseñar, que no curaban con las manos, sino con la presencia, que atraían lo invisible. No eres un brujo, no eres un elegido, eres un espejo. La gente se ve en ti y por eso te temen. Mateo tragó saliva con los ojos ardiendo. El papel temblaba entre sus dedos. La última parte de la carta era una advertencia. Cuando llegue el momento, deberás elegir. No todos merecen lo que puedes dar. Algunos van a querer usarte, otros van a querer borrarte. No les entregues tu esencia por miedo. El caballo no es un animal, es la llave. Y tú ya abriste la puerta. Mateo cerró el cuaderno, con el corazón en un puño. Sombra estaba en la puerta del patio, de pie,
quieto, mirándolo. «Tú sabías, ¿verdad?», murmuró. El caballo dio un paso hacia él, y Mateo supo que ya no podía volver atrás. Esa noche, mientras la vela de Carmen seguía encendida, Mateo enterró el cuaderno bajo la granada del patio, justo donde ella solía sentarse a tejer. No como rechazo, sino como raíz. Luego se quedó en silencio, sentado junto a Sombra, sintiendo que algo en él se había quebrado, pero no para romperse, sino para abrirse. Y en ese momento, por primera vez, dejó que las lágrimas salieran, no por dolor, sino por todo lo que estaba por venir. La noticia corrió como viento con fuego. Mateo había sido visto la noche anterior en el río, solo, con el caballo, rezando, o quién sabe qué. «Está invocando cosas», gritó don Lorenzo frente a la iglesia. «No podemos permitirlo más». La gente se reunió otra vez, esta vez con más rabia. Algunos pedían explicaciones, otros exigían que se fuera del pueblo. Rosario intentó hablar, pero ya no la escuchaban igual. Mateo, desde su cuarto, escuchaba los ecos de los gritos. No bajó, no se asomó, pero sentía que el tiempo se agotaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mateo sacó una mochila pequeña, apenas lo necesario, el cuaderno, una muda de ropa y un frasco de cristal con tierra del patio. Fue al cuarto de Carmen, encendió una vela y se despidió en silencio. No lloró, no tembló, solo cerró los ojos y la sintió ahí, fuerte, como si lo empujara desde adentro. Sombra estaba esperándolo en el camino. Mateo le acarició la frente. «Nos vamos». El caballo relinchó suave como si ya lo supiera. Antes de cruzar los límites del pueblo, Mateo se detuvo frente a la casa de Rosario. Dejó un papel doblado en la reja. Una carta breve. «Gracias por creer. No es culpa tuya lo que otros no ven. No temas. Todo sigue». Luego caminó por el callejón hasta llegar al árbol de granada. Ahí clavó un cuchillo pequeño en el tronco, no como amenaza, como promesa, un símbolo de que volvería si alguna vez hacía falta. Al llegar al cruce del camino, ese punto donde una vereda llevaba a los campos y otra al monte, Mateo se detuvo. Sombra resopló. Parecía esperar una orden. Mateo miró al cielo. Las estrellas estaban más claras que nunca. En su pecho, un fuego silencioso. Podía quedarse y pelear, o marcharse y entender lo que realmente era. Ambas cosas dolían, ambas implicaban perder algo. Pero Carmen le había dicho, cuando llegue el momento deberás elegir, y ese momento ya estaba aquí. Mateo giró hacia la vereda del monte. «No me voy porque tenga miedo», dijo en voz baja, como si hablara con la tierra. «Me voy porque lo que soy ya no cabe aquí». Sombra avanzó a su lado. El pueblo quedó atrás, invisible, silencioso. Ni luces, ni voces, solo el rumor del viento entre los árboles. Y así, sin despedidas ni aplausos, Mateo se fue, no huyendo, sino eligiendo, porque a veces irse es la forma más valiente de quedarse entero. A las 6 en punto repicaron las campanas de la iglesia. No era misa, no era funeral, era algo más tenso. Don Lorenzo había mandado llamar a todos, una reunión urgente por el bien del pueblo. La plaza se llenó rápido, nadie quería faltar. Nadie quería quedarse fuera de lo que pudiera pasar. «Hoy decidimos qué rumbo tomamos», dijo el alcalde, de pie junto al altar mayor, «porque no podemos seguir ignorando lo que todos sentimos. Desde que ese muchacho llegó con ese animal, nada volvió a ser igual», soltó Lorenzo girando lentamente para mirar a todos. «¿Es coincidencia o es advertencia?» Los murmullos empezaron. Algunos asentían. Otros evitaban mirar. «¿Y dónde está ahora?», preguntó alguien del fondo. «¿Por qué se fue si no hizo nada malo?». Don Lorenzo levantó una mano. «Se fue porque sabía lo que había hecho, porque tenía miedo de enfrentar la verdad». Pero antes de que pudiera seguir, Rosario se puso de pie. «Se fue porque lo estaban crucificando vivos», gritó con la voz rota. «Eso es justicia, eso es lo que somos ahora». «Él curó a mi hija», dijo Enriqueta levantando la voz. «Yo lo vi,
con mis propios ojos, y no cobró un peso. ¿Y si eso que llamamos milagro viene de algo oscuro?, replicó don Lorenzo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Nuestra fe en qué?, intervino Elías, el boticario. ¿En la cruz o en el miedo? El ambiente se volvió denso. Todos hablaban. Todos querían tener la razón. La plaza parecía hervir. Y en medio de la discusión, el padre Álvaro pidió la palabra. «Este pueblo ha olvidado algo», dijo con voz firme, «que los juicios apresurados destruyen más que cualquier sequía». El silencio cayó como un baldazo de agua fría. Mateo no está, pero lo que dejamos que ocurriera con él sigue aquí, entre nosotros. ¿Entonces qué? ¿Vamos a fingir que no pasó nada?, bramó don Lorenzo, cada vez más rojo. «No», respondió Rosario. «Vamos a empezar por aceptar que fallamos». La reunión terminó sin decisión. Solo quedó un pueblo partido en dos: los que aún creían en Mateo y los que necesitaban culparlo de algo para no mirar hacia adentro. Cuando la plaza se vació, Rosario recogió un papel arrugado que alguien dejó caer. Era la nota que Mateo había dejado en su reja. La leyó de nuevo. Sintió un nudo en la garganta. «No temas, todo sigue». Y de algún modo, esas palabras parecían ahora más grandes que nunca. Porque aunque Mateo ya no estaba, su sombra seguía ahí, moviendo conciencias, removiendo culpas, y apenas era el principio. La noche anterior a su partida, Mateo no durmió. En lugar de eso, encendió una vela y comenzó a escribir. No sabía por dónde empezar, ni a quién exactamente debía decirle algo, pero su mano no se detuvo. Una carta tras otra, con caligrafía temblorosa pero sincera, fue dejando mensajes que no buscaban disculpas, solo gratitud. «Gracias por no apartar la mirada. Gracias por dejarme quedarme, aunque fuera un rato». Las dobló con cuidado. Las metió en sobres sin nombre, con un solo dibujo al frente, la silueta de un caballo bajo la luna. Al amanecer, con el cielo apenas clareando, Mateo y Sombra caminaron en silencio por el pueblo aún dormido. No tocó puertas, no llamó a nadie. Solo dejó las cartas en los alféizares, en los buzones, entre las macetas o atadas con hilo a los picaportes. Cada una en el lugar correcto, como si supiera exactamente quién la necesitaba. En casa de Rosario, la dejó entre los panes recién horneados, justo donde ella solía dejar el cambio para los niños. En la de Clara, la costurera, la colocó sobre el hilo rojo que tanto cuidaba. Cuando pasó frente a la iglesia, dudó. Se detuvo unos segundos. El templo estaba oscuro, pero la puerta entreabierta dejaba escapar un aroma a incienso fresco. Mateo dejó la carta en el primer banco, junto al misal abierto, y mientras se alejaba, el padre Álvaro lo vio desde la sacristía, sin decir palabra. Solo juntó las manos y bajó la cabeza. En una esquina del pueblo, Hilario, el zapatero, lo vio pasar. «¿Te vas?», preguntó sin levantarse del banco donde fumaba. Mateo se detuvo, lo miró con calma. «Ya me fui desde que me quedé solo», respondió con voz baja. Hilario asintió. Le lanzó una cajita de cuero. «Ten, la hiciste tú, pero no sabías. Es tuya». Mateo la guardó en silencio. Sombra resopló, como si aprobara el gesto, y siguieron. Antes de salir del pueblo, Mateo se acercó a la plaza, el lugar donde todo comenzó, donde lo miraban con miedo, luego con esperanza, y ahora con incertidumbre. Clavó el último sobre en el tronco del árbol grande, ese que daba sombra a los ancianos por las tardes. No llevaba carta adentro, solo una hoja en blanco, para quien se atreviera a escribir su propia versión de lo que pasó. Y así, sin palabras finales ni despedidas a gritos, Mateo cruzó la última calle. El pueblo despertó con cartas en las manos. Algunos lloraron, otros las rompieron, pero ninguno pudo ignorarlas. El bosque olía a pino viejo y tierra húmeda. Mateo había caminado con Sombra hasta lo más profundo, donde la luz del pueblo ya no alcanzaba. Ahí, en un claro entre árboles altos, encendió un fuego pequeño. Sombra se echó cerca, sin necesidad de ser llamado.
Mateo se sentó con las piernas cruzadas, con el cuaderno en el regazo, pero no dibujó. Solo miraba las brasas, como si dentro de ellas pudiera verse a sí mismo. ¿Quién fui todo este tiempo?, preguntó al aire. Sombra alzó la cabeza, atento, pero no se movió. Mateo miró sus manos, las sintió distintas, como si no le pertenecieran del todo, como si fueran herramientas prestadas por algo más grande. Pensó en su madre, en Carmen, en la primera vez que tocó a alguien y esa persona dejó de sufrir. Pensó en la soledad, esa que siempre había sentido y que ahora, por primera vez, no dolía tanto. La noche avanzó, los ruidos del bosque llenaban el silencio. Grillos, ramas quebrándose, algún búho lejano. Pero nada de eso lo asustaba. El miedo ya no tenía el mismo lugar dentro de él. Quise desaparecer muchas veces, confesó en voz baja. Pensé que estaba roto, que había algo mal en mí. Sombra movió una oreja, como si escuchara más con el cuerpo que con el alma. Mateo cerró los ojos y por un instante volvió a ser el niño que se escondía en el taller de Carmen, con dibujos extraños y preguntas que nadie quería responder. Pero ya no era ese niño. Cuando el fuego empezó a apagarse, Mateo arrancó una hoja de su cuaderno. Dibujó algo rápido, un círculo, un caballo, un rostro sin rasgos. La arrojó a las brasas, la vio encenderse. No me llevo lo que fui, susurró. Me llevo lo que aprendí a ver. Sombra se puso de pie, caminó hasta él. Mateo apoyó la frente en su costado, sintiendo el calor del animal como si fuera un hogar. Y entonces supo que no estaba huyendo, estaba siendo llamado. Amaneció con el canto de aves que nunca había escuchado tan cerca. Mateo se levantó sin prisa, sacudió la tierra de su ropa y miró al cielo. No llevaba un rumbo exacto, no tenía mapa, pero tenía una certeza. Su camino no comenzaba cuando llegó Sombra, sino esa noche en medio del bosque, cuando al fin dejó de buscarse para empezar a encontrarse. Montó sin decir palabra, y mientras el sol se abría paso entre las copas de los árboles, avanzó. Ya no como el muchacho que se sentía distinto, sino como alguien que, por primera vez, sabía por qué. El cielo apenas se teñía de rosa cuando Mateo cruzó la entrada del pueblo. Sombra caminaba a su lado, lento, sereno, como si también se despidiera. Valle Blanco dormía, casi. Desde una ventana alta, una cortina se movió discretamente. Ojos viejos lo miraban partir sin hablar, y en una esquina, Rosario, de pie con el delantal puesto, sostenía una taza de café frío. No lo llamó, no lo detuvo, solo lo vio irse, con los labios apretados y el corazón en la garganta. Las piedras del camino crujían bajo sus pies. Cada paso se sentía como cerrar una puerta que nunca volvería a abrir. Mateo no volteó. No quería que ese último vistazo se quedara grabado como una herida. Sabía que quien se va mirando atrás no está listo para irse, y él sí lo estaba. Por dentro, una mezcla extraña de paz y vacío, de alivio y duelo, como si dejara atrás algo más que un pueblo, como si dejara una versión de sí mismo. Desde el portal de la alcaldía, don Lorenzo lo observó sin moverse. No dijo nada. No cruzó los brazos, solo lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. A su lado, el padre Álvaro murmuró: no se fue por cobarde, se fue porque entendió que ya no podía crecer aquí. Lorenzo no respondió, pero por primera vez no pareció tener nada que decir, y eso lo decía todo. En la plaza, los niños corrían como siempre. Uno de ellos se detuvo junto al árbol donde Mateo había dejado su última carta. El sobre seguía ahí, intacto. El niño lo tomó, no lo abrió, lo guardó en su camisa y volvió a jugar. Nadie supo por qué lo hizo, pero ese gesto sencillo fue la primera señal de que algo en Valle Blanco también empezaba a moverse. Al pasar la última curva del sendero, Mateo se detuvo. Desde ahí, el pueblo ya no se veía. Solo colinas, polvo, monte. El mundo se abría ante él, desconocido, enorme. Ahora sí, murmuró.
Montó a Sombra sin prisa, con el cuerpo más ligero. Y mientras avanzaban rumbo a lo incierto, el viento sopló fuerte entre los árboles, como si el bosque también le dijera adiós. Pasaron los días. El agua seguía corriendo. El río, antes muerto, ahora cantaba entre las piedras, no con fuerza, pero sí constante, como un latido. Las mujeres lavaban ropa en la orilla como en los viejos tiempos. Los niños metían los pies, reían, salpicaban. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que ese río había vuelto con él, con el muchacho y su caballo. Don Hilario ya no usaba bastón. A veces caminaba sin rumbo, solo por el gusto de sentir sus piernas responderle. Clara volvió a coser sin entrecerrar los ojos. Sus puntadas eran finas, precisas, como antes. Rosario, desde su panadería, dejó una libreta abierta en la entrada. Cualquiera podía escribir algo ahí, pensamientos, agradecimientos, dudas, y cada mañana encontraba páginas nuevas llenas de palabras silenciosas. «No lo olvidaron», dijo una tarde, mirando hacia la calle vacía. «Es que no se fue del todo», respondió Elías, dejando una flor sobre el mostrador. Don Lorenzo se mantenía en silencio. Iba a misa, caminaba por la plaza, saludaba con la cabeza, pero ya no hablaba del muchacho ni del caballo, como si el tema se hubiera vuelto demasiado grande para sus palabras. Una noche lo vieron detenerse frente al árbol donde Mateo dejó su carta en blanco. Se quedó ahí un rato, no hizo nada, no tocó el sobre, solo se fue, pero por primera vez, no con rabia, sino con duda. El padre Álvaro organizó una pequeña ceremonia en la iglesia. No era misa, no era oración, era silencio. Encendieron velas, una por cada persona que Mateo había tocado de alguna forma. Alguien colocó una figura de barro, un caballo, pequeño, hecho a mano. Nadie supo quién lo hizo, y esa figura se quedó en el altar como parte del nuevo lenguaje del pueblo, uno que no se decía, pero se sentía. Aunque Mateo ya no estaba, la gente hablaba menos y escuchaba más. Se ayudaban sin que nadie lo pidiera. Se miraban a los ojos sin miedo, como si, al irse, él hubiera dejado una grieta en el aire, por donde entraba algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que todos, en el fondo, reconocían. Porque a veces las personas no se quedan por su presencia, sino por lo que despiertan cuando se van. Dicen que lo vieron en los altos del sur, que llegó una madrugada con su caballo negro y curó al hijo del herrero solo con mirarlo. El grupo de mujeres en la fogata escuchaba en silencio. Era Rosario quien hablaba, más vieja, más arrugada, pero con los ojos aún vivos. «¿Y cómo saben que era él?», preguntó una joven. «No lo saben, nadie lo sabe, pero siempre es el mismo relato. Un muchacho callado, con la mirada triste, y un caballo que parece entender el alma de la gente, y al día siguiente desaparecen. En los pueblos de montaña, donde el médico llega tarde y la fe se guarda en cajitas de madera, también se habla del jinete del silencio. Se aparece cuando alguien está por rendirse», decía un viejo ciego en la plaza de San Jacinto. A veces solo se queda parado frente a una casa, y cuando se va, el enfermo despierta o el campo reverdece. «¿Y lo viste tú, abuelo?». «No lo vi, lo sentí, y eso basta». Otros lo negaban. «Puro cuento para darle sentido a lo que no entendemos», rezongaba un hombre en la taberna de El Moral. «¿Un muchacho y un caballo salvando pueblos? Mejor crean en las nubes». Pero cada vez que alguien se burlaba, otro contaba un nuevo caso. Un pozo seco que de pronto rebosó de agua. Una mujer sin voz que cantó de nuevo tras ver una sombra en la colina. Una carta sin remitente, con un dibujo de un caballo bajo la luna. En Valle Blanco, el mito nunca murió. En la biblioteca, alguien guardó los dibujos de Mateo como si fueran reliquias. El árbol de la plaza seguía firme, con el sobre intacto, ahora cubierto de líquenes como parte viva del tronco. Cada abril, Rosario organizaba una jornada de silencio. Nadie hablaba, solo se caminaba por las calles, recordando
o creyendo. No se trata de si fue verdad, decía ella. Se trata de lo que provocó. Una noche de lluvia, una niña de 8 años se despertó gritando: «¡Está allá afuera! ¡El caballo! ¡El de mi libro!». Su madre corrió a la ventana, no había nada, solo lluvia, árboles, viento, pero en la mañana, el limonero que llevaban años dando por muerto amaneció cargado de fruta, y al pie del árbol, una piedra blanca, con una flor dibujada. Nadie pudo explicarlo, pero todos en el fondo lo entendieron. El jinete seguía su camino, y el mito ya no necesitaba pruebas. Cada 14 de abril, Valle Blanco despierta en completo silencio. No hay campanas, no hay voces, no hay música ni pregones. Las puertas se abren con cuidado. La gente se mueve despacio, como si el aire estuviera más pesado o más sagrado. Es la jornada de silencio, y aunque no está en ningún calendario oficial, nadie se atreve a ignorarla. Fue idea de Rosario, pero ya no es suya. Es del pueblo entero. La antigua casa de Carmen sigue en pie, cerrada, limpia, intacta. Nadie vive ahí, nadie la renta, nadie osa cruzar la reja. Pero cada 14 de abril, alguien, nunca se sabe quién, deja una vela en el umbral, a veces con una flor, a veces con un papel doblado. Y cuando cae la noche, el fuego de esas velas sigue brillando, como si alguien en algún lado todavía los viera. Rosario, ahora con manos temblorosas pero mirada firme, cuida un rincón de la biblioteca. Ahí están los dibujos de Mateo, enmarcados, ordenados, como si fueran mapas de algo invisible. No son arte, son memoria. Cada año, alguien nuevo deja un dibujo junto a los suyos. Nadie dice nada, nadie pregunta, pero el altar crece, y con él crece la sensación de que Mateo nunca se fue, solo cambió de forma. Los niños de ahora no conocieron a Mateo, pero escuchan su historia como si fuera parte de ellos. ¿Y si regresa?, preguntan. Tal vez ya lo hizo, responde Rosario mirando por la ventana. Y luego calla, porque ese es el corazón del silencio, no la ausencia de palabras, sino el espacio que dejan para lo que no se puede explicar. Al terminar la jornada, cuando cae la última luz del día, el pueblo se queda quieto, solo se escucha el río, solo se sienten los pasos suaves sobre la tierra, y aunque nadie aplaude ni reza en voz alta, todos entienden lo mismo. La ausencia de Mateo no fue pérdida, fue semilla, y como toda semilla, tardó en brotar. Pero ahora, ya nadie puede negar que algo floreció, no en los campos, no en los altares, sino adentro, donde de verdad importa. A veces, las personas más silenciosas son las que llevan dentro el grito más profundo del alma. Mateo no fue un héroe en el sentido clásico. No salvó el mundo, no buscó fama, no pidió nada, solo caminó entre su gente con los ojos abiertos y el corazón expuesto, y eso fue suficiente para transformar un pueblo entero. Su historia nos recuerda que no siempre hace falta entender lo que sentimos para honrarlo, que la fe, la verdadera fe, no siempre tiene forma de cruz o de palabra. A veces toma la forma de un muchacho solitario, y de un caballo que camina con la paciencia del que conoce los secretos del mundo. Esta no fue solo una historia de milagros, fue una historia de pertenencia, de identidad, de reconciliación con lo que duele y lo que sana. Y lo más poderoso es que podría estar pasando ahora mismo en cualquier rincón olvidado de nuestra tierra, tal vez en tu pueblo, tal vez cerca de ti. Porque los Mateos del mundo no desaparecen, solo se vuelven parte del paisaje, esperando a que alguien tenga el valor de mirar con otros ojos. Si esta historia te tocó el alma, si algo dentro de ti vibró al escucharla, te invitamos a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntanos, ¿quién fue tu Mateo? ¿Conoces a alguien que sin quererlo haya cambiado la vida de otros solo por ser auténtico? Tu historia también puede inspirar.
Dale like si sentiste ese nudo en la garganta que a veces llega sin aviso. Compártelo con quien más lo necesita. Esa persona que ha sentido que no encaja, que no es normal, que carga con un don o una herida que nadie entiende. Ayúdanos a sembrar más semillas como la de Mateo. Y si quieres recibir más historias como esta, profundas, humanas, con alma, suscríbete al canal. No es solo un botón. Es una manera de decir sí a relatos que nos recuerdan que lo invisible también tiene voz. Gracias por caminar con nosotros hasta el final. Ahora el silencio es tuyo, y lo que hagas con él también será parte de esta historia.